Bueno, Podemos hablar. bueno, buenas noches, buenas tardes. Bueno, acá ya es oscuro, así que ya es buenas noches. Bueno, el material sobre el estudio de caso, o sea, la parte de historia, origen, condiciones, requisitos, se les va en un material anterior a este, donde ustedes van a hacer los trabajos de grupo, que se les va a dar después. Como como el primer parcial es la realización de un estudio de caso, donde ustedes van a utilizar todas las pruebas que ustedes conocen para la parte psicológica, que también tiene que ver con el área emocional y el área social. El, como hemos acordado con la profesora Ethel, la profesora de práctica, de que cada test que ustedes apliquen, ustedes van a tener que registrar el tiempo de aplicación, o sea, que el tiempo de aplicación incluye la explicación y la aplicación del test. Registrar el tiempo de evaluación, o sea, ya sea que le pusieron la parrilla, ya sea que controlaron los correctos, etcétera, ese tiempo también entra en el registro de tiempo que tienen que hacer ustedes. Y también el tiempo que utilicen en la interpretación. Ella me dijo que ella va a hablar con ustedes porque para poder ser utilizado, todo lo que se dé, o sea, por ejemplo, en psicometría ustedes dan los test y entonces esa misma, la práctica de ese les sirve a ustedes para las horas de supervisión. Entonces, por eso tienen que ustedes registrar desde el momento en que toman los datos del chico hasta o sea, y después van parando según necesidad, ¿verdad? Porque le aplican todo el test al chico, anotan, ponerle que les llevó unos 40 minutos, anotan 40 minutos. Luego, cuando ya en otro momento ustedes van a corregir ese test, entonces ahí otra vez anotan cuánto tiempo les lleva eso. Registran ese tiempo. Luego, en la interpretación, donde ustedes van a leer qué dice el test, o sea, si el test dice que es un nivel intelectual medio, alto, bajo y qué tipo de nivel. Toda otra explicación que enriquezca la interpretación y que también ustedes puedan y vayan registrando como tiempo de realización. Eso que les va a servir para la supervisión. Y el test en sí, con todos los otros, cumplidos los otros requisitos, entonces es para esta materia. Como ustedes en el estudio de caso tienen que realizar esas pruebas y van a elegir un niño o un joven de la edad que sea, van a elegir para hacer su estudio de caso. Para eso entonces se van a guiar ustedes por este que se llama Guía Tentativa para su redacción según Jane Bartes. Entonces, ahora yo les voy a ir mostrando algunos ejemplos a medida que les voy explicando también. Entonces, ustedes, para que ustedes tengan una noción más clara de lo que hay que hacer y cómo hay que presentarlo. Cualquier duda, ya saben, ustedes me hacen en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, el primer punto de esta guía es, dice ahí el nombre del profesional y fecha del informe. En realidad, ese primer punto va a ir después, en la segunda página. En la primera página, ustedes tienen que poner la Universidad Nacional, la Facultad de Filosofía, la materia Psicometría Aplicada 2, el nombre de la profesora, el nombre de ustedes. Debajo de psicometría debe estar lo que es el estudio de caso. Yo les voy a mostrar, le vamos a poner algunos ejemplos después también para que ustedes puedan mirar y eh, después ponen el nombre de ustedes, el curso y el año. Este primero, en realidad está muy lindo, pero le falta justamente lo que es el tema, que es un estudio de caso. Porque después, para el segundo parcial, ustedes van a poner plan de intervención. Entonces se pone estudio de caso, que aquí no tiene, y que es menos chuchi, sí está completo. ¿Sí? Un poco ahí, vamos a ver.
Acá, debajo del nombre de la materia está el nombre de la tarea en sí, que es el estudio de caso. Eso todo ustedes ponen en PPT, o sea, en virtual. No lo van a redactar así en escrito. Claro que si ustedes quieren, pueden ponerlo escrito. Y como les dije, tiene que contener los símbolos de la Universidad Nacional, Facultad de Filosofía, carrera de Psicología, área de Psicología Educacional, cátedra, Psicometría Aplicada 2, tema, estudio de casos. Ustedes van a ver ahora en el escaneado que se les va. Profe, alumna, curso y año. Es muy importante que aparezca el año de realización del trabajo. Todo virtual para ustedes, ¿sí? En la segunda página, porque esta como carátula tiene esa, digamos, esa delicadeza que tiene que mostrar la belleza del trabajo de ustedes en cuanto a la presentación. En la segunda hoja, entonces ahí sí ustedes siguen, pero no se olviden de ponerle siempre uno, el nombre del profesional y fecha del informe. Pueden no escribir eso, pueden escribir nombre del profesional y ponen su nombre y apellido completo. Fecha del informe, si fueron haciendo observaciones, como si es lógico que lo hagan, observaciones o entrevistas, etcétera, ponen las diferentes fechas en que se hizo ese trabajo. Y ahora que a ustedes les conviene tener bien claro en qué fecha y cuánto tiempo utilizaron, entonces con más razón eso debe figurar en este informe. El punto 2 dice datos de identificación de la persona. Entonces ahí ustedes ponen nombre y apellido completo, dirección de la persona, edad en años y meses, fecha y lugar de nacimiento, grado escolar, institución escolar, nombre del maestro o del profesor, orientador o psicólogo, el que haya contactado con ustedes para pedirle que le atiendan, ¿verdad? Apariencia general de la persona e impresión que causan los demás. Esto todos separaditos, uno debajo de otro. Sí, vamos a ver si puedo mostrarles. Así. En este, por ejemplo, ahí ven hacia donde está mi dedo, ahí están los datos de identificación de la persona. Nombre, apellido, fecha, lugar de nacimiento, fecha de inicio, edad cronológica, años y meses, nivel escolar y escuela. Para mantener siempre la confidencialidad del caso, no ponemos el nombre verdadero de la persona, ¿sí? Podemos inventar un otro nombre o podemos poner solo el nombre, por ejemplo. Acá, por ejemplo, este chico era Víctor Vidal Samaniego. Se puede poner Víctor Vidal, simplemente. Y ya sabemos, porque lo importante no es el nombre de la persona, sino que los datos estén correctamente. ¿Sí? Bueno, el punto 3, 3.0. Entonces ahí ponen, ya me pasé. El punto 3 ponen entonces cuál es el problema que presenta o por el cual se acerca o por el cual fueron enviados junto a nosotros. ¿Sí? Y dice, si el estudio se inicia para dar una asistencia especial. Entonces se pone el problema. En cuanto al problema, uno debe poner en esa descripción, no hace falta que lo pongamos por eso, cada uno de los titulitos. Ahí explicamos cuál es el problema, cuándo apareció, si la persona que lo envía considera que es de gravedad o no, si con qué frecuencia se daba, duración, etcétera. Todo lo que se haya podido saber del problema que le trae al niño. Intentos previos de diagnosticar o eliminar la dificultad. Si fue llevado ya a otros profesionales para saber qué tiene, ¿verdad? Sentimientos y actitudes de la persona hacia el problema, cómo se siente la persona hacia su problema. Y ahí pueden poner también opiniones y actitudes de padres, maestros y otros profesionales. A veces en esa primera entrevista ya nos damos cuenta que es maltratado por los padres, por ejemplo. ¿Por qué no te quedas quieto? O saludar a la profesora.
cosas así. Entonces, eso pueden registrarlo, que que le llaman la atención varias veces durante la entrevista, por ejemplo. ¿Sí? Después viene el punto 4, que es todo lo referente a la familia. Ahí hay que poner nombre, no se ponen nombres reales, pueden poner nombres inventados. Por ejemplo, nombre del padre, Esteban, tiene 34 años. O sea, la edad sí puede ponerse porque tiene que ver con el tema. Sexo, nivel educacional de cada miembro de la familia que viven en ese hogar o en estrechas relaciones con la persona. ¿Sí? Por ejemplo, a veces vive en la casa una tía soltera, pero que es la que más le ayuda al niño. Entonces, lo que se refiere a ella, qué formación tiene, así, los datos importantes, nivel educacional, etcétera. Porque puede ser que sea una persona muy buena, que le quiere mucho, pero que no tiene la capacidad de ser su guía en el estudio. Entonces, eso es lo contar. Todo eso tiene que ser objetivo. No hay ninguna intención de dañar a nadie, ni mucho menos hablar mal de nadie. Solamente para que el caso sea real. También otras personas que viven en la casa, aunque no sean su pariente. Supongamos que hay un- una chica, amiga de la chica que vino por un sistema de intercambio o que viene del interior para poder estudiar. Entonces sí, también ver qué lazos tiene con nuestra personita que está pidiendo ayuda. Historia residencial de la familia. Si vive en una ciudad pequeña, si vive en una ciudad grande, si es rural, vive en el campo, etcétera. Todo dato que sea importante. Nacionalidad o condiciones de inmigración. Hoy día tenemos muchos casos de inmigrantes que han venido, inclusive puede ser que esté de tipo, ¿cómo se llama? Sin que lo sepan las autoridades. No es de incógnito, sino en desconocido, ilegal, que sea ilegal. Si fuere pertinente, o sea, si nos parece que va a ser importante eso. Problemas especiales de salud de algún miembro, religión. ¿Por qué decimos religión? Porque hay religiones que tienen que ver mucho con la cultura y la manera de ser de ellos. Y es para poder entenderlos. Supongamos ese tema de la transfusión de sangre de los testigos de Jehová, creo que es. No sé bien qué variante es, pero hay una que no permite transfusión de sangre. Si hay transfusión de sangre, ellos inclusive acusan de ir contra su conciencia, si es que le hacen eso, y le pueden demandar al médico que lo haga. El médico también le puede demandar por lo mismo. Bueno, por todas esas cosas, estatus económico aparente, aquellos que viven por encima de lo que pueden o por debajo de lo que pueden, problemas especiales de salud, eso ya dijimos. Normas o patrones culturales especiales también, ¿verdad? De repente proviene de una familia musulmana, una familia judía, tienen costumbres que hay que saber y hay que respetar, ¿verdad? Naturaleza de la vida familiar y calidad de las relaciones interpersonales, cómo se manejan. Si son de esa familia que todo el día se pasan gritando, fulanita, ¿por qué no hiciste eso? Fulanita, sé que yo, hace tu tarea, todas esas cosas. Entonces, reflejar también ahí qué calidad de relaciones interpersonales hay. Adaptación de la persona y rol familiar que desempeña. Es decir, si es una persona sumisa, si es una persona que también le devuelve con gritos o con patadas a quien le trata así. Bueno, todo eso es importante conocer. Actitudes de los otros miembros hacia la personita y el sistema disciplinario que se utiliza en la familia. Porque aunque ustedes no lo crean, hay todavía autoritarios. Bueno, eso en cuanto a la familia. No hace falta tampoco que sea muy largo, pero por lo menos que contenga esos datos que son importantes. El punto 5 es salud física, entonces ahí nos cuenta un poco desde pequeño cuáles fueron las enfermedades que tuvo, las vacunas que se le puso, eh, resultados de exámenes médicos que hayan sido importantes, operaciones que haya tenido.
Características del desarrollo, o sea, cuando comenzó cuando se sentó bien sin apoyo, cuando empezó a caminar, etcétera, etcétera. Y salud general, porque hay niños que son enfermizos, ¿verdad? Y hay otros que no, ni achigan no tienen lo. Actitud de la persona hacia la salud, higiene y apariencia personal. O sea, si es de las personas hoy día, por ejemplo, si es de los que no se bañan mucho, entonces hay que anotar y tener eso. O sea, aún la apariencia uno le ve cuando el chico no es bien cuidado, ¿verdad? El punto 6 es fecha e interpretación de los test psicológicos administrados. Bueno, aquí es donde ustedes van a poner lo que le administran y los resultados que obtuvieron en este. Acá no hace falta que en este anoten el tiempo, pero en el informe que van a dar de cada test por separado, en ese sí pongan su tiempo, porque ese va a ser registrado a favor de ustedes para la práctica. ¿Sí? Dice, se informa sobre los test psicológicos aplicados, dejando constancia del nombre del test y del autor y los resultados obtenidos, pero en términos descriptivos de fortalezas y debilidades detectadas por el mismo. Se debe explorar como mínimo 3 aspectos. El nivel mental, con alguno de los test que ya estamos dando, ¿verdad? Y que ustedes ya dieron también algunos. El perceptivo motriz, que generalmente se utiliza al vender. Yo creo que ustedes también tienen experiencia más que perceptivo motriz, que suelen utilizar el AIE, el VAPAE, pero que lastimosamente mi experiencia con el VAPAE es que es demasiado fácil. Y generalmente el que en el vender es medio, en el VAPAE, por ejemplo, es superior. Y es porque es un test que les resulta fácil, por un lado, gracias a Dios, pero que no nos dice la verdad. Entonces yo, en cuanto a nivel mental, o sea, INV, ¿cómo se llama? El RAVEN, escala especial, puede ser también escala general, que vamos a hablar después de ello, y el INV es lo que les vamos dando. Como les digo, el RAVEN escala especial, que hoy día es relativamente fácil conseguir. Y el perceptivo motriz, entonces yo prefiero que le apliquen el vender, así como yo les voy a enseñar, que es mucho más completo. Y el emocional, que lo pueden hacer a través de la familia o de algunos test que ya dieron. Ahora, yo les sugiero que también puede ser en caso de que sean jóvenes y adultos, porque, por ejemplo, puede ser también un caso de su dificultad para elegir carrera. Entonces, ese es un joven y a él le van a tener que aplicar uno de aptitudes, aparte para poder conocer intereses y también la parte emocional, ¿sí? Pero todo eso siempre les va a ser muy útil, no solo para el estudio de casos, que es lo que van a hacer toda su vida profesional, a tener estudio de casos, y van a poder también, entonces eh, em, hacer eso por separado, y ahí lo van a tener también, que le va a servir las horas de, de práctica, ¿sí? Bueno, entonces, en esa parte, dejando constancia, así como les dije ahí. Y esa parte tienen que sí corregir sin falta, ¿sí? Porque tiene que estar bien dada la información, ¿sí? Entonces, en esa parte, y les voy a mostrar también cómo tienen que ustedes poner, bueno, en su PPT y también en su Word que van a tener que enviar. Por ejemplo, en este caso, acá está la historia personal del chico. Bueno, acá también utilizaron observaciones. Pueden también incluir como información sobre el chico, observaciones que la maestra haya hecho, en revista, observación del niño jugando, es decir, todo aquello que ustedes quieran agregar que nos dé información sobre el caso. Oye,
el resultado, bueno, así como acá muestra, que van a ver ustedes después, está el nombre del test aplicado y cómo se llama el autor. Test de inteligencia, que no se llama test de inteligencia, se llama test de matrices progresiva de J. Serrada. Escala coloreada, le explicó ella. Bueno, entonces ponen así y los resultados en la parte de abajo. Que ustedes todos lo van a ir alzando en virtual. Evaluación cualitativa, fortalezas, debilidades, conclusiones sobre los test. Van a ver que les va a ir. Y en una parte, entonces, bueno, esta chica, por ejemplo, le hizo anamnesis. Entonces ponen la foto de la anamnesis. Bueno, ella utilizó también otros parámetros que también todos ustedes pueden alzar todos los elementos que utilizaron para conocimiento del chico. Fichas, algunos, yo creo que hay profesores que le dan luego. En este caso, por ejemplo, hicieron observaciones del alumno en clase y en el recreo. También eso es muy importante. Y luego los test aplicados, que eso creo que tenemos ya algunas muestras ahí que le vamos a dar. Entonces, todo lo más claro y lo más importante es esta parte de los test aplicados, ¿sí? Luego ya viene un apartado que es el séptimo, que es la historia educacional y rendimiento académico. Entonces ahí se pone todo, digamos, los antecedentes de los grados hasta el grado en el que está actualmente. Progreso en el pasado, situación académica presente, no solamente en términos de calificaciones numéricas. Es decir, lo que nos interesa más bien es su forma de razonar o cómo estudiaba y esas cosas, considerando otros objetivos como apreciación, expresión creativa, buenos hábitos de trabajo y otros, actitud hacia la escuela, habilidades especiales, preferencias marcadas y rechazo en cuanto a materia y actividades escolares. Por ejemplo, rarísimo es encontrar, pero puede haber quien no quiera hacer educación física, que la mayoría de los niños le gusta, pero de repente hay algunos que no le gusta. Entonces es un sufrimiento para él y una forma de ayudarle es ir viendo eso, por ejemplo. Planes educacionales y ambiciones, problemas de conducta si los ha habido, actitud del o los profesores hacia esa persona. Se coloca todo en ese apartado. En el apartado 8, el desarrollo social, que es ahí como va diciendo todo ahí, sociabilidad, capacidad de adaptación, compañía, amistades cercanas, cómo se relaciona con los otros, rivalidades, grupos que le gustan, naturaleza y grado de participación. Hay algunos que le gusta mucho el grupo tal, pero ni siquiera asiste a un concierto o lo que sea. O escucha, ¿verdad? Relaciones con los vecinos, otro adulto de la comunidad, capacidad de trato social, confianza en sí mismo, recreaciones, etcétera, van a encontrar todo allí, todo lo que pueden incluir. Antecedentes judiciales, dice si fuese necesario, suponiendo que hagan en un lugar donde tienen menores, puede ser que allí haya antecedentes judiciales, ¿verdad? El área 9, el desarrollo emocional, y ahí hablamos de la salud mental en general. ¿Qué tipo de humor tiene? Su estabilidad, autoconfianza, actitud hacia sí mismo, limitaciones significativas, conflictos o síntomas de conflicto como tics, nerviosos, ¿verdad? Gestos, tartamudez o expresiones de ira, mentiras, hurtos y otros. El punto 10 y 11 sería solo útil en caso de que fuera, o sea, puede saltarse eso solo en caso de que fuera joven o adulto, que pueden ser también objeto de estudio, porque no tenemos que saber que en educación hasta el último día de su vida se puede aprender, por lo tanto estamos siendo educados hasta el último día de nuestra vida. A veces hay casos muy, muy interesantes que son personas adultas ya. Entonces allí contamos, en este punto 10, contamos experiencia de trabajo, lugar y fecha de inicio del empleo, naturaleza del mismo, actitud hacia el trabajo, grado de satisfacción en el trabajo,
es muy importante también, ¿verdad? El 11, planes vocacionales y ambiciones, sería más para el joven también, ¿verdad? De acuerdo a sus intereses expresados, ya sea como preferencia o resultado de observaciones o test psicológicos aplicados. Porque ahí podemos saber también qué es lo que él quiere y si eso que él quiere está ajustado a su realidad, o sea, lo puede conseguir o está queriendo justamente algo que está muy por encima de sus posibilidades. Entonces ahí se daría lo que llamamos la motivación de fracaso. Elige lo más difícil porque sabe que no va a poder. Y por último, o anteúltimo, estimación general del caso. Entonces ahí es donde se hace una interpretación o una especie de hipótesis a la luz de los datos obtenidos de todos estos aspectos, pero principalmente de los test aplicados, porque ustedes son psicólogos. Entonces ahí se ponen las generalizaciones o conclusiones que deben ser desarrolladas a partir de los datos obtenidos en forma científica. Ese que dice el rumor y eso no se pone aquí. La psicóloga o el psicólogo debe cuidarse de generalizar basándose en pocas situaciones atípicas o extraordinarias. Allá donde hablábamos del problema, podíamos decir, la profesora piensa que, sus padres piensan que, la tutora, la abuela piensa que, o dice que, pero acá ya no. Acá solamente los datos que hemos comprobado a través de los test psicológicos. Debe considerar su hipótesis tentativa, señalar las contradicciones como también los datos confirmatorios. No organiza ni selecciona los datos para probar un punto de vista particular, minimizando o descartando otras evidencias. No podemos poner lo que a nosotros nos parece que. Ahí tiene que ser solamente lo que nos dicen la información científica de los test psicológicos. ¿Sí? Y ahí dice también que en realidad el propósito no es probar una opinión, sino mostrar parte del cuadro y sus interrelaciones, de modo que pueda analizarse el caso en su totalidad compleja y percibir las indicaciones y significados no explícitos. Casi nunca sabrá el psicólogo u orientador si su hipótesis o interpretación es absolutamente correcta. Más bien realiza inferencias según el mejor juicio y revisa su interpretación si hay nuevas evidencias que revelen la necesidad de repensar esa hipótesis. ¿Sí? En el punto 13, entonces, que disminuiría 2 menos si sacamos el 10 y el 11, ¿sí? Si es niño. En las recomendaciones, entonces, se pone el tratamiento y el seguimiento que suponemos que sería a favor de la persona en todo estudio de caso. Cuando se trata de estudiantes, el tratamiento es frecuentemente asesoramiento de estímulo y ayuda al desarrollo preventivo a realizarse trabajando con los docentes de las materias relacionadas al tema. También puede ser correctivo cuando se hacen los ejercicios de estimulación para rehabilitar funciones que están debilitadas. Y el 14 o en algunos casos 12 sería el registro de seguimiento si se hizo algún seguimiento sobre sobre el chico en tratamiento. Es decir, eh, puede ser, por ejemplo, que estuvo siendo atendido como niño especial en el turno opuesto. Eso también es un seguimiento. Entonces ahí se puede registrar todo esto. Las medidas recomendadas, el tiempo de permanencia en la institución que se necesita para eso, si mantiene el estudio al día, si él va anotando cuál información que le den los maestros o otros encargados relacionados a él. Y todo lo que pueda ayudar a su desarrollo y resultado por su bienestar. Si el estudiante fue referido a alguien, también supongamos que es un tema emocional fuerte, entonces hasta ahí ustedes le ponen el moñito y le envían a otro profesional especializado en esa área. Supongamos el niño tiene Asperger. Eso necesita la atención de un especialista que dentro del espectro autista haga otra vez su especialización en ese tipo de síndrome de Asperger. Entonces tienen que derivarlo al especialista.
porque ellos tienen una manera de ser diferente al, digamos, al común de los niños. El común de los niños generalmente se puede a través del docente ir ayudándole. O como yo había escuchado que antes había, ahora no sé cómo manejarán eso, de que venían en el turno tarde y ahí hacían como actividades de refuerzo. O sea, si ellos iban al colegio de mañana, hacían eso a la tarde. Bueno, a partir de aquí, entonces, hasta aquí, eso que debe estar en el registro, principalmente en el Word. En el PPT van a poner solamente los datos importantes y, por ejemplo, los test que aplicaron y los resultados de ese test. Todo esto que ustedes pongan allí es confidencial, solamente ustedes y nosotros desde el punto de vista docente vamos a manejar. Nada de eso va a salir de parte mía y de ustedes supongo que menos todavía. Bueno, hasta aquí muchas gracias y entonces para que puedan ustedes ver todo y hacer sus preguntas, ¿sí?